Bueno, las personas que han regresado, resulta, si me escuchan, resulta que iba a hacer el cambio de compartir pantalla a la cámara para saludarlos y me sale que su transmisión ha terminado. Entonces, qué pena con todos los que estaban ahí que los saqué sin querer. Y eso me atrasa un poquitín. Qué pena. Como decían los Lebron, qué pena me da. Hola, Yabri. Qué gusto verte por acá. Me temo que algunos se hayan quedado en el otro video. Hola, Lili. Qué bueno, no sé si Miriam ya se conectó otra vez, tenías toda la razón en cuanto a mi nivel buñuelo de la función de compartir pantalla. Pero bueno, de todas maneras, por ahí tengo mi plan B. Si esto no funciona, sé que puedo transmitir desde Zoom. Eh, listo, bueno, ya, ya llegaron los mismos 30 que había hace un momento. Qué vergüenza. Pero bueno, así es la vida. Menos mal no me ven la cara de pena que tengo por haber cerrado así. Mi querido amigo Gino Mercury, un gran abrazo para ti también. Me honras con tu presencia. Me da mucha alegría que estés aquí para esta presentación. Bueno, entonces voy a ir empezando. Espero que la cosa salga bien porque lo que voy a hacer es pasar la presentación a pantalla completa. Entonces, en ese escenario voy a dejar de ver lo que pasa con Facebook. Sí, es muy raro, es muy extraño. Si alguien conocido mío que tenga mi WhatsApp se da cuenta que algo no está funcionando, que no sé qué, me escribe por ahí para yo eh, eh, resolver el problema y pues hacer menos el ridículo. Mm, confío en que en el editor de YouTube puedo cortar toda esta primera parte pues como de ruido de mi parte. Entonces voy a pasar a la presentación de pantalla completa y de ahí para adelante será un acto de fe, ¿sí? Como lo ha sido todo todo este trabajo. Bueno, en este momento confío en que ustedes estén viendo ya la presentación en modo de pantalla completa y que más adelante cuando empiece a pasar las distintas diapositivas, pues efectivamente le estén pasando y no como ocurre en ocasiones que se queda pegado en una parte. Bueno, el día de hoy tengo la enorme alegría de poder finalmente compartir con un público más amplio el resultado de mi investigación que titulé En busca del factor. Es una revisión del concepto factor en textos seleccionados de la obra de A.R. Luria. Algo que a muchos podría no decirles nada, como que esa vaina ahí tan rara,
pero que ahorita iré explicando por qué decidí investigar eso, qué fue lo que hice, qué fue lo que encontré, cuáles son las implicaciones que eso tiene. El día de hoy, julio 16, es el aniversario del nacimiento de A.R. Luria. Es el 119 aniversario. Luria nació el 16 de julio de 1902. Y pues estando tan próximo de la fecha en la que hice mi sustentación, que fue el pasado 1 de julio, pues me pareció que era un bonito homenaje a su obra, a su trabajo, poder compartir con ustedes mi investigación acerca de este concepto en su obra, pues justamente el día de su aniversario. Y quise empezar con esta imagen, con esta frase que siempre, digamos, me caló mucho de Luria, aparece, digamos, en varios textos, pero él dice, casi siempre la incluye en textos de carácter autobiográfico, cuando él cuenta por qué hacía lo que hacía, de dónde salía, las ideas que tenía y demás, él dice, pues algo más o menos así. Yo empecé estas notas con la idea de que la gente pasa, la gente viene y va, pero el trabajo sólido permanece. Y ese trabajo que ha sido logrado a través del esfuerzo individual de un investigador se puede continuar en el futuro en virtud de su propia lógica interna. Solamente espero que este sea el resultado de mi propio caso. Eso me pareció muy interesante porque Luria pone énfasis no solamente en su deseo de que su trabajo continúe, sino que remarca la idea de que hay una lógica interna del trabajo que es la que lo permite continuar. Eh, Muchas personas son de la idea de que si uno dice que es luriano, es porque uno defiende a rajatabla los planteamientos de Luria de hace 50 o más años, como si no hubiera pasado nada más desde entonces. Y creo que eso sería ir en contra de las mismas planteamientos de Luria, que en varios de sus textos señala, siempre dice, dentro de 50 años se sabrán muchas cosas y esto va a cambiar, pero hay que seguir investigando. Siempre invitaba a que la gente conociera eh, lo más que pudiera al nivel de la ciencia de su época, la estructura de la actividad psicológica y también la organización cerebral. Luria y el trabajo de Luria no es algo como de museo, ¿sí? Como que se quede en otra época. Yo recuerdo mucho una vez en una misa, un, un sacerdote jesuita que decía que creer en Jesucristo no era creer en que Él hubiera resucitado, hubiera hecho milagros, sino que creer en Jesucristo era creer en lo que Él creía, ¿sí? En una sociedad incluyente y en una gran cantidad de cosas. Y a mí eso me pareció muy interesante y desde ahí me sitúo yo como luriano. O sea, yo siento que soy luriano en el sentido no de que piense pues de que hay que recitar los textos y que no se puede cambiar una coma, sino porque siento que creo en ciertas premisas que Luria mismo creía, ¿sí? Ciertas maneras de entender la condición humana, ciertas formas de entender el sentido de la clínica, y creo que es a partir de ahí que hay que construir, y eso es lo que permite relacionarse con la neurociencia contemporánea. Antes de proseguir, y ya con la esperanza de que haya llegado más gente, quiero hacer explícito mi agradecimiento a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Vicerrectoría de Investigaciones y Estudios de Posgrado, por el apoyo que siempre me brindaron y pues a la nueva dirección de la maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica de la UAP, que también, digamos, me apoyó mucho para que fuera posible acceder final y justamente a mi título como maestro en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. Yo me siento muy orgulloso de ser egresado tanto de la UAP como de la maestría en diagnóstico y rehabilitación. Y es justamente desde mi convicción en la importancia de muchos de los planteamientos que se derivan o de los planteamientos neuropsicológicos que se derivan de la teoría histórico-cultural, es que decidí hacer un trabajo de revisión crítica de un concepto que en su momento era muy, muy importante.
Este trabajo que lo empecé a hacer en el año 2009, ¿sí? Y lo terminé en el año 2014, em, pues fue mi tesis de la maestría, pero en ese proceso también hice varias presentaciones públicas. Estas las alcancé a hacer en Puebla, la del buen juez por su casa empieza y la de dos modalidades de razonamiento. A ellas me referiré un poquito más adelante. Fueron presentaciones que hice mientras estaba en Puebla como adelantos de los análisis que tenía. Y este trabajo me permitió, digamos, el sueño de ir a Moscú, a la Universidad Lomonosov, al departamento de psicología, a las aulas, digamos, por donde Luria estuvo, a presentar justamente este trabajo en un congreso eh, que se hizo eh, con motivo de los 110 años del nacimiento de Alexander Luria. Ahí pude compartir con diferentes personas interesadas en la obra e incluso aquí abajo ustedes ven, estoy con la presidenta de la Sociedad Polaca de Neuropsicología, María Pachalska, quien generosamente eh, me dio un reconocimiento por mi trabajo, por mi contribución al desarrollo de la obra de Luria. Esto me permitió entrar en contacto con académicos y neuropsicólogos de diferentes países que me facilitaron lecturas, artículos de Luria. Michael Cole, por ejemplo, me regaló uno muy difícil de conseguir. Eh, ok, me dice que no se ve el cambio de la diapositiva. Em, bueno, eso quiere decir que se quedaron en la primera. Mm, a ver, ¿cómo puedo resolver esto? Deme un segundo. Em, sí, ya vi que se quedaron en la primera. Tengo la preocupación. A ver, sí, me dicen que no ha cambiado la diapositiva. Em, tengo la preocupación de que si modifico lo que estoy transmitiendo, cierre, cierre el asunto. Así que voy a ver si en configuración de la transmisión. Bueno. Ah, nunca pasó a la presentación completa. Ah, hmm, hmm. Bueno, vamos a ver. Voy a hacerlo así. Bueno, ahora necesito que los que me están escribiendo por WhatsApp me digan si se logra visualizar mejor o se logra visualizar la siguiente diapositiva. Sé que hay un desfase de tiempo entre lo que yo digo y lo que ustedes ven, así que voy a esperar a que alguien me confirme. Listo. Bueno, vamos a hacerlo así. Eh, voy a... Listo, ya. Ustedes son un excelente auditorio. Está muy atento. Les agradezco muchísimo que me hayan avisado. Bueno, no, obviamente no voy a repetir, pues la vida es así, ¿cierto? Con errores y demás. Entonces,
Em, Esta era la imagen que les estaba mostrando de las dos conferencias, de cómo em, aquí estoy yo pues presentando mis pósters en Moscú, aquí estoy hablando con León Carrión, aquí con María Pachalska, y este fue el reconocimiento que me hicieron, que me hizo la sociedad polaca por mi contribución, y este fue el póster que llevé allá. Esto fue en el año 2012, ¿sí? Tengan en cuenta que empecé en el 2009, 2010, llevé el trabajo a Moscú en el 2012, en el 2014 lo terminé, fui a México en el 2015 a presentarlo, pues se dio el desafortunado incidente, eh, y ya nuevamente hasta el 1 de julio de este año, pues que ya lo pude presentar. Bueno, entonces ahora sí voy a entrar en materia del estudio. Bueno, em, bueno, yo sé que la mayoría de los que están allí están ahí porque me aprecian, así que se van a aguantar el palo cuando sea muy aburrido, si les parece aburrido un trabajo, digamos, documental. Pero voy a tratar de no hacerlo como tan académico, sino de ir contando un poco la historia, de poder compartir con ustedes lo que yo estaba pensando, qué era lo que me motivaba, por qué iba allí, pues, para que se vea más como un trabajo detectivesco, que es como lo viví yo, porque para mí fue realmente fascinante hacer este trabajo. Cuando llegué en el 2019 a estudiar a Puebla, pues los líderes de la propuesta que se hacía allá eran Luis Quintanar y Julia Solovieva. Y ellos proponían una práctica clínica que estaba estructurada alrededor del concepto de factor. ¿Sí? Quienes pasaron por allí, digamos, durante esa época, o han ido a sus diplomados o leído sus libros, pues verán que en esa época, pues porque han ido matizando el discurso, sobre todo después del 2015, perdón que aquí no es 2019, sino 2009. Entonces aquí la ventaja es que se hacen correcciones en vivo. En el 2009, ¿sí? Eh, Llegué y esa era la propuesta. Entonces lo que le decían a uno era que pues el factor era la unidad de análisis de la neuropsicología histórico-cultural, el factor neuropsicológico, expresión que fue acuñada o que Quintanar y Solovieva reconocían que ellos en el 2003 habían decidido denominar factor neuropsicológico y que era la unidad de análisis de la neuropsicología, que lo que uno tenía que evaluar cuando evaluaba era los factores, y por eso el objetivo de la evaluación era establecer el estado funcional de los factores, las categorías diagnósticas eran en términos de factores conservados y alterados, o fuertes o débiles, y los instrumentos también estaban así. Esto lo voy a mostrar ahorita un poquito más en detalle. Y la definición que nos daban de factor era esta: es el resultado del trabajo de una zona o de un conjunto de zonas cerebrales, corticales y subcorticales específicas. O a veces decían, es el trabajo específico que realizan ciertas zonas cerebrales altamente especializadas, y nos mostraban un cerebrito como este, eh, con 7, digamos, eh, figuras como medio circulares, como ovaladas, un poco inespecíficas sobre él, como sugiriendo que esos 7 factores estaban ahí presentes. Los instrumentos estaban organizados en los que tenían que ver con el factor de regulación, de programación y control, de integración fonética, o el de organización secuencial, o factor cinético y demás. Y eso era como lo que uno se encontraba inicialmente. A mí esa definición no la terminaba de entender, porque yo decía, bueno, si es el resultado del trabajo de una zona o de un conjunto de zonas específicas, entonces ¿cómo así que son 7? ¿Y por qué solamente en el hemisferio izquierdo? ¿Sí? Eso realmente no me cuadraba. Y la idea de pensar, bueno, entonces ¿cuál es la categoría anatómica de zona? Cuando hablamos de zona hablamos de área, de lóbulo, de una región, o de una subdivisión más específica. Eso tampoco era muy claro.
Por supuesto, y como lo comentaré un poquito más adelante, pues esto me resultaba bastante contraevidente. Es decir, para mí había evidencia de eh, alteraciones o de, digamos, funciones cerebrales que no se circunscribían ni a esos 7 factores propuestos allí, ni a las ubicaciones que se estaban dando. Pero, pues ustedes que me conocen, pues sabrán que yo no soy muy impulsivo para hacer afirmaciones. Entonces dije, no, tal vez soy yo el que no lo está entendiendo bien, vamos a revisar esto un poquito mejor. Entonces, justamente en el año 2009 salió este texto, se llama La perspectiva histórico-cultural de Vygotsky y la neurofisiología, y en él el doctor Luis Quintanar escribió un capítulo que se llama La unidad de análisis en neuropsicología histórico-cultural. Y en ese capítulo decía que la unidad de análisis era el factor, al cual hemos denominado factor neuropsicológico, y se citaba a él y a su esposa del 2003. Por ello es que el objetivo de la evaluación es establecer el estado funcional de los diferentes factores. Eso estaba allí y había referencia a esta figura, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, entonces sí están diciendo eso, sí están afirmando que hay estos 7 factores que están más o menos involucrados con esas regiones que hay allí, porque digamos las figuras nunca tenían un pie de foto que estableciera el alcance de lo que hay allí. Por ejemplo, una persona puede leer este gráfico y pensar que la programación y control es toda esta zona, pero otra lectura posible es que una lesión en cualquier punto de esta gran zona podría llevar a una alteración de eso y son 2 interpretaciones completamente distintas, pero esa aclaración, digamos, en ninguna parte aparecía. Ustedes van a ver que siempre, digamos, en mi trabajo van a aparecer las referencias con las páginas concretas donde se puede buscar, porque una de las cosas que a mí me inquietaba de esto era que hubiese tantas alusiones a la obra de Luria sin mencionar ninguna cita, pues no tanto lo textual, sino bien ubicada, ¿sí? Entonces, eso aparecía en ese texto, que era la unidad de análisis y que era el objetivo de la evaluación. Más adelante en el mismo texto entonces había una tabla, ya esta tabla no tenía 7, sino que tenía un poco más de factores, pero aún así pues dejaba muchas dudas, ¿sí? A pesar de que decían que esa tabla era propuesta por Luria y Holmes, que allá hay una serie de bibliografía, no todos tienen el mismo nivel de descripción, ¿sí? Este asunto del factor de interacción hemisférica del cuerpo calloso, pues es muy diferente a cuando se dice retención visual de zonas temporoccipitales o cuando se dice percepción espacial global hemisferio derecho, es decir, todo el hemisferio derecho. Es muy difícil, digamos, de interpretar las implicaciones que esto podría tener. O sea, se ve bien como una lista, pero si uno lo trata digamos, de utilizar como una herramienta conceptual para hacer inferencias, pues se queda muy, muy, muy limitado. Entonces, nuevamente aquí se reitera que el objetivo de la neuropsicología es analizar las bases cerebrales, y entre paréntesis ponen factores neuropsicológicos de las acciones, y establecer el estado funcional de esas zonas. Estado funcional que más adelante se expresa en términos de debilidad funcional, ¿sí? O alteración funcional. Entonces, listo, esto era ese texto. Pero dentro de la bibliografía a la que teníamos acceso estaba este otro texto del 2008, se llama Los trastornos del aprendizaje, perspectivas neuropsicológicas. En este texto hay un apartado sobre neuropsicología histórico-cultural. Y en uno de los capítulos, donde se presenta, digamos, la parte conceptual de la propuesta, se decía esto, estos son algunos apartados. Y yo quiero señalar, pues, que quede explícito, buena parte del mensaje que yo quiero dejar hoy es que hay que leer, que hay que revisar, es decir, a mí no me crean, ¿sí? Yo les estoy haciendo es como una invitación, ¿sí? Por eso les pongo ahí el número de página y demás, pero no me crean, es decir, vayan y miren, ¿sí? Esto puede coincidir con lo que ustedes sospechaban o pensaban, o puede ser que atente contra las premisas fundamentales de su propia existencia, pero puedes decir, nada personal, vayan y revisen y miren y contrasten y discutan, y ese es como el espíritu. Entonces, las citas, digamos, yo las he seleccionado no de una manera mezquina, pues como decir, vamos a poner a hablar las citas de cosas que no dicen, sino
un poco para mostrar que cada una de las afirmaciones a las que fui llegando pues tenía un sustento que se podía rastrear. Aquí, por ejemplo, plantean nuevamente que el objetivo de la neuropsicología es analizar el estado funcional de los sectores cerebrales especializados. Entonces uno va conectando que son esos 7 o 12 que aparecían allí. Y miren que aquí dice, y establecer cuáles son los factores fuertes y débiles, que es el término o el tipo de aproximación que van a usar y van a decir, este factor está fuerte, este factor está débil, este está conservado, este está alterado sobre esos 7 y que eso, digamos, a muchos, y sé que es así, a muchos nos resultaba como incompleto, ¿sí? Y digo eso, o sea, sobre todo incompleto. Para la valoración neuropsicológica, decían, hemos desarrollado el esquema de evaluación neuropsicológica infantil breve, una prueba desarrollada por Quintanar y Solovieva, que dice, este instrumento incluye apartados que corresponden a cada uno de los factores neuropsicológicos. Es decir, el instrumento estaba estructurado alrededor de eso. Para cada factor había una parte de la prueba, de la prueba con una serie de tareas y si la gente fallaba en esas tareas, entonces ese factor estaba débil. ¿Sí? Las categorías diagnósticas que utilizamos en esta aproximación se derivan de la evaluación y se relacionan con los factores neuropsicológicos débiles. Esto significa que el diagnóstico, es decir, la denominación del síndrome, se relaciona con el factor o con los factores que mostraron un desarrollo funcional débil. Y espero, digamos, no estar perdiéndolos por ahora. Dice, ¿qué quiere decir esto? Ellos dicen, mire, nosotros lo que investigamos son estos factores. Los factores son entre 7 y 12. Nuestras pruebas están organizadas con tareas para cada uno de los factores. Usted se las aplica y si la gente falla, quiere decir que ese factor tiene una debilidad funcional y entonces usted en su informe lo que dice es que el diagnóstico es que se encontró una debilidad funcional del factor tal, tal y cual. ¿Sí? Entonces así, cada síndrome neuropsicológico especifica la debilidad funcional de su factor correspondiente y estos se suman, entonces a veces podía ser uno o podían ser dos o podrían ser más. Esta idea, entonces dije, bueno, ¿de verdad? O sea, ¿sí están diciendo esto? Entonces yo hice un ejercicio que consistió en integrar todas las tablas que aparecían en esos capítulos de ese texto. Y esa tabla me permitió, eh, esas tablas, perdón, me permitieron integrarlas en una sola que tiene esto, el factor, la función del factor, los síntomas de la debilidad, el sistema de acciones que se afectan y que se conservan, la denominación del síndrome, la zona cerebral, el apartado del instrumento de evaluación que lo evalúa, las tareas involucradas y los tipos de errores y particularidades de la ejecución de la tarea. Esta tabla, digamos, ya hecha, pues se presta para un tremendo malentendido. Y es que uno podría simplemente con esta tabla pues hacer diagnósticos, ¿no? Es decir, yo cojo esta columna de aquí de las tareas, se las aplico a una persona, miro si aparecen estos errores que hay aquí y si esos errores aparecen, entonces digo que hay debilidad funcional del determinado factor y fin, ¿sí? Y pare de contar. Entonces yo dije, ¿será? ¿Será que estoy entendiendo? ¿Será que estoy entendiendo bien? ¿Me estará haciendo daño la comida picante de México y entonces por eso estoy eh, eh, no entendiendo bien las cosas? Entonces dije, bueno, vamos a someter a prueba esa hipótesis. Y lo que hice, pues terminó en esta presentación que se llama dos modalidades de razonamiento, que me llevó a hacer un análisis de cuál era la racionalidad o la lógica que se utilizaba en la propuesta clínica que nos estaban haciendo centrada en los factores. Para eso, revisé 90 reportes de caso, ¿sí? 90. 48 fueron, se presentaron en dos tesis, ¿sí? Hubo dos tesis que hicieron en términos de la tesis, decían que eran análisis sindrómicos, entonces presentaron 48 casos entre las dos. Y luego, entre mis compañeros de diferentes promociones, les pedí que me facilitaran informes de los que se entregaban a las personas en los servicios de atención que teníamos y logré reunir 42. Esos 90, ¿sí? Me permitieron ver que había, digamos, que efectivamente había un patrón, que efectivamente la gente seguía este algoritmo que ustedes ven aquí. Había unos apartados, aplicaban las tareas, donde había un error en la tarea, entonces se consideraba que era un factor alterado y luego pues simplemente se decía
cuáles eran los factores alterados y conservados, y eso era el análisis sindrómico, lo cual pues era muy distinto y reñía con las ideas que yo traía de haber leído a Luria antes de viajar, ¿sí? Cuando Luria en las funciones corticales superiores dice que la investigación neuropsicológica no se debe limitar nunca a la indicación sobre la disminución de alguna de las formas de la actividad psicológica. Y eso para mí, digamos, incluiría esto de decir que el factor está alterado o que está débil y demás, sino que él decía que lo que había que hacer era mostrar la estructura del defecto, es decir, proporcionar un análisis cualitativo del síntoma, haciendo lo que atribuye a Vygotsky como calificación del síntoma, que es la base del trabajo clínico de Luria, que es absolutamente vigente hoy en día. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que yo me encuentro con una propuesta que logro revisar en los documentos y en los trabajos que efectivamente hacíamos, que tenía, digamos, como esa, em, como esa imprecisión, ¿sí? O sea, todo venía bien, la teoría histórico-cultural, la teoría de la actividad, la teoría de la localización sistémica y dinámica, todos los principios de la clínica, pero llegaba un punto donde como que todo eso desaparecía y terminábamos en este cerebrito con 7 factores y en esta tabla como con toda la información que había allí. Em, Eso fue, digamos, lo que me motivó a decir, yo quiero entender mejor, ¿sí? O sea, si el factor realmente es tan importante, ustedes ya han escuchado un poco de veces la palabra factor de aquí hasta allá, pues no imaginan lo que era estar, digamos, en la maestría, cuántas veces escuchamos la palabra factor, miles, ¿sí? Entonces, tarde o temprano empieza a preguntarse, Vení, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Entonces resulta que teníamos un curso donde nos iban a explicar eso y en el curso donde nos iban a explicar lo que nos dijeron fue exactamente lo mismo. Esta es la definición, estos son los 7 factores y sigamos. Em, pues eso, pues me quedó eh, la espina de decir, vení, pero yo quiero entender, o sea, yo quiero entender qué pasa. Y como les decía, me resultaba insuficiente porque lo que mencionaba hace un rato, si yo digo que el factor es el resultado del trabajo de una zona o un conjunto de zonas, entonces, ¿qué pasa con las otras zonas? ¿Sí? Aquí, digamos, como este es un saludo a Ana Ruth Díaz, y entonces, ¿qué pasa con el cerebelo? ¿Sí? Que el mismo Luria, como más adelante al final les mostraré, presentó casos de lesiones en el cerebelo. ¿Qué pasa con el cerebelo? O sea, el cerebelo no pasa nada, ¿sí? O sea, ahí puede pasar cualquier cosa y eso no tiene efecto o no es neuropsicológico. ¿Qué pasa con la cara medial? ¿Sí? Como lo estudió incluso un estudiante de la maestría que luego fue profesor y luego, pues obviamente no siguió trabajando allí, eh, Julio, que hizo su trabajo mostrando las diferentes expresiones clínicas que tenían lesiones de diferente localización en la corteza prefrontal, ¿sí? Mínimamente uno sabe que no es lo mismo la cara dorsolateral que la medial que la basal, y eso está súper documentado clínicamente, ¿sí? Como para uno decir, bueno, ¿y entonces eso cómo entra allí? La prosopagnosia, ¿sí? O lesiones en el polo temporal o en la corteza singular, ¿sí? En tantas otras estructuras. Si yo digo que es el trabajo de una zona cerebral, entonces, ¿cuál es el criterio para decir qué zonas cerebrales cuentan y qué zonas cerebrales no cuentan? Eso no estaba dicho y entonces yo quería entender. Entonces, por eso les digo que me resultaba la definición insuficiente y contraevidente porque pues no lograba cubrir todos los fenómenos de los que yo ya tenía conocimiento. Lo otro que me di cuenta era que no había como mucha bibliografía que nos pudieran dar para poder ahondar el concepto. Decir, no, mire, entonces, si usted quiere profundizar, léase tal, tal y tal texto. No, o sea, teníamos unas referencias muy limitadas. Una de ellas, un texto de Homskaya, que era traducción de Quintanar y Solovieva. Y en el texto la misma Homskaya decía que había un debate grande sobre el tema de los factores, pero para nosotros no había tal debate, o sea, para nosotros, digamos, en lo que se nos proponía, eso era así, o sea, eran así, eran esos 7 y para de contar.
Mucha gente vivió el asunto de que al evaluar un paciente, el cuadro clínico no cuadraba y pues más o menos como que tocaba que cuadrara, ¿no? Pues porque esas eran las categorías y más o menos así había que hacerlo. Este escenario fue el que hizo que yo dijera, no, o sea, yo quiero realmente entender si efectivamente este concepto de factor es la base de todo, ¿sí? Es el objetivo de la evaluación, es las categorías en las que se hace el diagnóstico, es la base de los instrumentos y la definición no es satisfactoria, entonces yo quiero entender eso un poquito mejor. Una definición clara le debe permitir a uno saber qué sí es y qué no es, ¿sí? Y con esto, digamos, no había manera de saber, o sea, como que se aceptaba esto o no, y no había ninguna otra bibliografía, y había una desconexión, digamos, de cualquier otro tipo de referencias bibliográficas pasadas o contemporáneas, ¿sí? Eran los pocos textos a los que teníamos acceso, escritos por ellos o traducidos por ellos, y nada más. Entonces yo dije, no, o sea, yo quiero averiguar. Me planteé entonces estas 8 preguntas que eran como dos fases. El estudio realmente era el estudio 2, pero yo sentía que pues no podía hacer el estudio 2 sin agotar el estudio 1. O sea, como la imagen que se me venía a la cabeza era como los cohetes espaciales que arrancan y después de que se quema una etapa, entonces esa etapa se supera y sigue el resto del cohete. Aquí era, yo no puedo irme a plantearme ciertas preguntas sobre Luria sin antes tener certeza de que eso no está resuelto, de que eso no está definido o de que eso está visto de una cierta manera para poder avanzar. Entonces, con relación a la propuesta de Quintanar y Solovieva, yo quería saber cuál era el lugar que tenía dentro del modelo de trabajo, que ya, como ven, pues ya lo hemos visto, era el centro de todo, la unidad de análisis, las categorías diagnósticas, la base para los instrumentos y demás. ¿Cuál era la definición concreta que estaban usando? ¿Y cuál era el origen bibliográfico de dicha definición? Porque como les decía, yo no había visto que dijeran Luria en el libro tal dice dos puntos tan y con un número de página al final. Y ya después de eso, entonces ahí sí me iba a remitir a la obra de Luria a preguntarle más o menos lo mismo. ¿Cuál es el término que utiliza? ¿Si usa el concepto de factor, factor neuropsicológico, factor otra cosa o qué? ¿De dónde sale esa idea? ¿Cómo la define? Cuando él propone 7 factores o propone otros, son esos, de otra manera, cómo lo hace, con qué criterio, ¿sí? Y finalmente, cuál era el lugar que le otorgaba el concepto en su propuesta teórico-metodológica. ¿Por qué a mí me parecía que eso era importante? Porque eh, cuando la práctica clínica, ¿sí? Cuando la acción de evaluación, cuando el diagnóstico, cuando la intervención está dirigida alrededor de esta categoría conceptual y esta categoría conceptual digamos, eh, tiene, tiene un tremendo ruido en el sentido de si son 7, son más, qué pasa con estas otras estructuras, pues eso hay que dejarlo claro, es decir, yo soy una persona que cree profundamente en los planteamientos de Vygotsky, de Luria, de Leontiev y de toda la escuela, digamos, soviética derivada del trabajo de Vygotsky, por lo menos digamos de ese grupo inicial. Más adelante les hablaré que luego hay otros seguidores que empezaron a incorporar otros elementos y que hay digamos como una tercera generación que son las que estudiaron con los estudiantes de Luria, ¿sí? Pero a mí me parecía que este punto era crucial. Yo sentía que toda la propuesta giraba, había como un quiebre cuando se llegaba a la manera en la que se operacionalizaba el concepto de factor y entonces me embarqué en eso. Ahorita les voy a mostrar muy rápidamente, son estas láminas que tienen una línea verde abajo, son como las metodológicas formales, pero que son todo un ladrillo pues, pero simplemente es para ilustrar que detrás de lo que voy a decir hubo una enorme cantidad de trabajo que hice con un gran gusto, la verdad, lo disfruté tremendamente, lo volvería a hacer sin ninguna duda, eh, y es esto, ¿no? Es decir, dije, bueno, para entender cuál es el concepto que circula en nuestra comunidad inmediata, pues miremos las producciones académicas de los estudiantes. Ya había revisado sus producciones clínicas,
dije, revisemos sus producciones académicas, y las producciones académicas eran las tesis. Entonces decidí, en una Semana Santa, me acuerdo, decidí revisar, esa Semana Santa no viajé a Colombia, me quedé todas las vacaciones leyendo todas las tesis de, de la maestría, que a ese momento eran 49. Entre 1998 y el año 2009 se habían entregado 49 trabajos de grado. Y empecé a hacer un análisis para identificar el concepto de factor. Entonces, obviamente, saqué las que no tenían una definición de factor. Luego excluí las que no tenían una referencia bibliográfica, o sea, definían factor, pero no aparecía ninguna referencia. Eso me llevó hasta 21 trabajos. Luego, porque les voy a mostrar todo esto y luego les sigo contando la historia, luego entonces dije, no, vamos a ver la bibliografía de las tesis, cuando ellos dicen, Luria dijo tal cosa y la referencia, vamos a buscar esos artículos. Entonces eran 10 textos, ahorita lo van a ver más fácil en un árbol genealógico de citas que dice, pues yo lo llamo así, pero pues ahorita me entenderán. Entonces encontré 10 textos. De esos 10 textos, 2 eran de Luria, entonces los saqué porque los iba a estudiar en la otra parte. Y había 8 de otros autores, hubo uno que no pude conseguir y las otras 7 fueron incluidas allí. Y allí se identificó otro texto que estos a su vez utilizaban para definir y también se revisó. Cuando hice eso, y ahorita les mostraré mejor, o sea, esta es la parte densa, como medio formal, voy a tratar de salir de ella muy rápido. Luego de hacer esta revisión de todas las tesis y de los textos que eran citados en las tesis y de los textos citados por los textos citados en las tesis, dije, bueno, pero estemos seguros. Entonces vamos a revisar todo lo que hayan publicado Quintanar y Solovieva entre 1995 y 2008. Y ahí me reuní con el doctor Quintanar, le mostré una lista que había encontrado en una página web de un instituto que tenían ellos. Él validó que esos eran sus artículos y de hecho me ayudó a conseguir la mayoría. Le hice el mismo proceso, identifiqué cuáles utilizaban la definición, cuáles tenían la referencia y finalmente me quedé con 8 textos. Para el caso de Luria, pues el trabajo fue mucho más extenso. Lo primero era poder tener una lista de la obra de Luria para poder saber cuál iba a ser el corpus. Trabajé 2 textos, uno de Evgenia Homskaya y otro de Jana Glossman, sobre Luria, y cada uno incluía un capítulo en el que decía, esta es toda la obra de Luria. Pues los listados no eran idénticos, entonces yo trabajé cada listado, los separé por idioma, ruso, en inglés y en otros idiomas. Luego hice una unificación de estos listados, es decir, qué textos eran repetidos, cuáles no sé qué, y me quedó, digamos, un grupito. Clasifiqué esos textos en cuáles eran, digamos, lo que yo llamo literatura menor, prólogos, homenajes, reseñas, reportes de haber asistido a un evento, los dejé de lado. Empecé, digamos, a tener este número de textos, 272 en ruso, 142 en inglés, 26 en español. Distinguí los textos psicológicos de los neuropsicológicos por el título, y excluí aquellos que eran claramente textos de psicología y me quedé con los neuropsicológicos. A partir de allí, digamos, los textos en ruso estaban fuera de mi alcance. Mi objetivo inicial era trabajar con todos los textos en español, que coincidían con ser todos los libros, los grandes libros de Luria de neuropsicología, que eran 11. Y luego, pues ya cuando uno está, como dicen, untado un dedo, untada la mano, pues ya uno entraba en gastos. Dije, bueno, si ya tenemos los textos en español, y como veremos más adelante, la cantidad de textos en español es muy inferior. Ustedes pueden ver ahí que es menos del 10% de la producción que había en ruso y cerca del 10%, un poquito más del 10% comparada con la producción en inglés. Entonces dije, no, vamos a ver si el público habla hispana se extiende un poquito más al inglés, ¿sí? ¿Qué se podría encontrar? Y entonces hice una revisión de los artículos, traté de conseguir la mayor cantidad de artículos posibles, concentrándome en aquellos en los que Luria hiciera una presentación global de su obra, porque si hacía una presentación, pues ahí debería aparecer el concepto si era tan importante, y aquellos en los que presentaba casos, porque si era una herramienta para el análisis de los casos, pues ahí debería aparecer
el concepto. Eso me llevó finalmente a tener 52 textos de Luria, 17 en español y 35 en inglés para completar el corpus. Así que si ustedes, digamos, suman todo esto, pues se darán cuenta por qué me tomó desde el año 2009 hasta el año 2014 hacer, digamos, toda esta revisión completa. Aquí les voy a mostrar un ejemplo así de la aproximación muy artesanal al análisis. Yo lo que hice fue tablas en Excel. Esta es una tabla, pues una captura de pantalla, lo que les voy a mostrar, eh, del análisis que hice de las tesis. ¿Sí? Entonces aparece el título de la tesis, el autor, el año, quién era el director. Una cuestión muy curiosa era que por muchos años los únicos directores de trabajos de grado de la maestría fueron Quintanar y Solovieva, a pesar de la existencia de otros profesores. Eso luego se fue abriendo, digamos, un poco más. Esa tabla, digamos, la hice dentro del análisis de las tesis. Se incluía la definición, la página, la referencia bibliográfica en la que hacían referencia a la definición, si habían mencionado factores en el documento, entonces cuáles eran, y bueno, qué otros textos de Luria aparecían referenciados en la bibliografía. Una serie de datos que para mí eran relevantes en ese momento. Eso fue para el análisis de las tesis. En este, digamos, es un ejemplo de la búsqueda que hacía yo de las definiciones. Este particular es de los textos que utilizaban los tesistas para apoyar sus definiciones de factor. Entonces aparece el año de publicación, el título, los autores del texto, la página en la que aparece la definición citada, y pues yo la analizaba, le ponía unos colores ahí con unos códigos y la referencia que ellos habían utilizado. Esta fue la tabla con la que hice la unificación de los textos de Glossman y de Homskaya. Entonces, el año de publicación, la numeración en la nomenclatura de Homskaya, pues yo los numeré para facilitarme el trabajo. El título generalmente pues hacía la traducción, el tipo de texto, dónde había sido publicado, revista o editorial, y si había otros autores acompañando a Luria en el texto. Este es un ejemplo de lo que hice con los 52 artículos que hicieron parte de la revisión. Ustedes pueden ver aquí, o pues se pueden imaginar, hay unos colorcitos y aparecen unos años. ¿Sí? 1948R, 1959, 59A, 60, 62. Pues son las claves de los textos de Luria. Todos los que revisé están aquí. Y en cada texto lo que hice fue, ustedes ven aquí aparece la cantidad de veces que aparece la palabra factor en el texto o en el artículo, el título, el año de publicación, la página y la referencia completa, ¿sí? Todo el párrafo, de punto a punto, que permitiera comprender el contexto de la enunciación de la palabra. Eso lo hice, digamos, con todos los textos. Y pues hasta ahí termina, digamos, la sección nerd del espacio, donde ustedes van a decir, pero usted sí es muy, muy, muy desocupado, ¿sí? Eso diría mi abuelita. Pero, pero bueno, yo creo que valió la pena, ¿sí? Pues para mí valió mucho la pena y fue muy interesante leer todo el trabajo de Luria y cómo hacer el rastreo y demás. Entonces, bien, vamos entonces a retomar el hilo de la narración con la historia. ¿Cuál es el significado del concepto factor neuropsicológico en la propuesta que hacían Quintanar y Solovieva en la maestría? Y eran estas tres preguntas. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la definición? ¿Y cuál es el origen bibliográfico de dicha definición? Esto me encantó hacerlo. Entonces, como actividad de Viernes Santo, así, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cada puntico con los dos numeritos que hay allí es una tesis, ¿sí? Las 21 tesis que utilizaban la definición de factor. Y aparece vinculadas al texto que emplearon como referencia bibliográfica, es decir, estas 6 tesis utilizaron a Quintanar, estas dos además utilizaron a Svetko del 98, una tesis utilizó a Svetko del 92, estas 6 tesis utilizaron un texto de Quintanar y Solovía del 2003, y empecé a armar el que yo denominé el árbol genealógico de citas, es decir, el tesista a quién cita y el que él cita a quién cita, y ver si eso de alguna manera llegaba hasta Luria, que era lo que yo estaba tratando de rastrear. Eh, Ustedes ven que hay tres colores, ¿sí? Están el azul, pues que es Luria, los rojos, que son
estudiantes de Luria, y los verdes, que son estudiantes de Luria. Eh, pues que básicamente eran Santana y Quintanar, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, yo logré ver aquí? Primero, que el único sitio a donde iban los textos era a Luria 1977 o 1969, dependiendo de la edición, que es las funciones corticales superiores en el hombro. Y que, bueno, me voy a ir de una vez al más llamativo. Ustedes miren que aquí el más frecuente era el texto de Quintanar del 94. Pero luego el más frecuente era el texto de Quintanar y Solovía del 2003 y nadie más después del año 2002, ¿sí?, volvió a mencionar el texto de Quintanar del 94. ¿Sí? O sea, eso es como un dato curioso, podría uno decir. Pero, como veremos más adelante, esto representó, digamos, un cambio en la forma de situarse frente al concepto. Si ustedes ven, el texto de Quintanar y Solovieva, a diferencia del de Quintanar, el de Quintanar se remite a Luria para hablar del concepto, mientras de que el de Quintanar y Solovieva se va al de Korsakova, Mikatse y Balashova, que no va a Luria, ¿sí? Que queda ahí como en un callejón sin salida, y entonces la conexión, o sea, piensen que nos están diciendo que Luria propuso el concepto y demás, pero en su bibliografía, pues eso no se ve reflejado, salvo, digamos, en esta referencia que hay allí. Esto fue lo que me permitió luego ir a buscar cada uno de estos textos, es decir, hacer el rastreo de cómo lo definían y a quién, a qué referencia, qué referencia utilizaban, pues fue lo que me permitió hacer este mapita muy artesanal en PowerPoint, en un computador muy chiquito que tenía, parecía como de esos que ahora son un celular grande, ahí lo hice. Pero como les digo, yo disfruté tanto de esto, yo lamento si a algunos de ustedes los está aburriendo, pero yo la pasé tan bien haciendo estos análisis, o sea, no se imaginan, ¿sí? Bueno, los que me conocen se imaginarán que sí, que ahí estoy pintado. Esto fue muy interesante, ¿sí? Muy interesante porque me mostró esta ruptura entre, hay un antes de y un después de, ¿sí? Un antes del 2003 y un después del 2003 en la manera de relacionarse con el concepto. Este texto del 94, les voy a contar la anécdota. Yo estaba allá pues donde vivía, en mi cuarto en Puebla, y resulta que en medio de todas esas tesis encuentro una sola que tenía una cita textual para la definición de factor, ¿sí? Que era, bueno, no voy a decir de quién, eh, pero la tesis de esa persona decía Quintanar, 1994, página 45. Y entonces yo me voy a la bibliografía, pues creí que me iban a poder ver. Aquí tengo justamente los libritos en la mano, ahorita se los muestro. Bueno, no los voy a poder mostrar, pero bueno, créanme. Eh, Voy a ver, y entonces dice modelos neuropsicológicos en afasiología, no sé qué, y digo, ve, yo tengo ese libro. Entonces voy a la biblioteca que había armado allí en Puebla y saco el libro y busco la página 45. Y pues no imaginan mi alegría cuando llego a la página 45 y veo que Quintanar dice: Luria define al factor como el defecto primario que se relaciona con la función propia de una estructura cerebral dada, y dice página 91, Luria 1977. Me voy a la bibliografía y veo que dice las funciones corticales superiores, editorial Orbe de 1977. Y digo, yo tengo ese libro, y volteo y tomo el libro de la editorial Orbe de 1977 y me voy a la página 91. Y ustedes ven que aquí hay tres punticos y aquí hay tres punticos. Y entonces descubro, pues que ahí no dice exactamente eso, ¿no? O sea, ahí no dice factor se define qué, sino que dice, así pues, la presencia del defecto primario relacionado con la función propia de determinado sector cerebral conduce inevitablemente a la perturbación. Es decir, Luria no define al factor en ese texto, bueno, en ese libro, y en otra parte, en una cita más larga, aparecen mejores elementos, pero no, es decir, esta era una decisión de Quintanar de tomar ese fragmento y decir, esto es lo que yo considero que es la definición de Luria.
Y es muy distinto decir esto es lo que yo creo que define Luria a decir esto es lo que Luria dice. Como les digo, es posible que a muchos de ustedes les parezca que es absolutamente irrelevante, pero pues no es lo mismo decir que yo creo, ¿sí?, que el presidente dijo que tal cosa a que el presidente haya dicho tal cosa. ¿Sí? Eso tiene algunas implicaciones. Y este, digamos, fue un descubrimiento extraordinario, pues decir, sorprendente, porque eh, pues no había ninguna definición en la literatura de la maestría, en todas sus tesis, en todos los artículos, en todos los documentos que se utilizaban en la comunidad, no había una sola cita textual en la que Luria estuviera definiendo el concepto, y eso se me hacía raro si decían que era un concepto principal, porque había otros conceptos como el de función psicológica superior, o el concepto de análisis sindrómico, o el concepto de eh, sistema funcional, que sí estaban, que sí aparecía, es decir, no era un estilo de Luria, que tenía por costumbre no definir sus conceptos, ¿no? Sí lo hacía. ¿Por qué este que dicen que es tan importante? No. Entonces me seguían como generando más y más preguntas. Aquí digamos un paréntesis, ¿sí? Esto del 2003, que esto es muy llamativo. Esto no, esto lo presenté en lo de El buen juez por su casa empieza, cuando presenté mi análisis preliminar de las tesis. Y entonces yo quiero que vean esta línea, ¿sí? Esta línea está trazada en el año 2003. Entonces, ojo, azul es trabajos con adultos y rojo trabajos con niños. Entonces ustedes pueden ver que a partir del año 2003 la tendencia cambió completamente y los trabajos de grado de la maestría pasaron de ser con adultos mayoritariamente a ser mayoritariamente con niños, y digamos de una manera muy marginal un trabajo por año con adultos. Pero al mismo tiempo, esto aquí es amarillo, es población normal, o sea, población sin ningún tipo de patología. Roja, con algún tipo de lesión cerebral. Los verdes son los que tienen TDAH, pacientes con TDA. Los moraditos son trabajos centrados en el instrumento, es decir, en la presentación de un instrumento, un protocolo. Y los azules, trabajos sobre afasia. Entonces miren esto, como al comienzo el trabajo de la maestría era sobre afasia y eso desapareció. Como desapareció el trabajo con los adultos, pues se fue diluyendo. Y solamente en el 2009 apareció un trabajo sobre afasia, pero ese trabajo sobre afasia del 2009 realmente no es del 2009, ¿sí? Es un trabajo del 90 y pico que fue presentado en el 2009, y pues espero que la autora de ese trabajo esté escuchándome en este momento y tenga una pequeña sonrisa por ello. Eh, Aquí al final entonces aparece nuevamente que en 2003 azul era no usar el factor neuropsicológico como categoría de análisis, y rojo es sí usar el factor como categoría de análisis. Entonces, pues yo no sé si ustedes creen en las coincidencias, pero esto es una enorme coincidencia, ¿sí? Y por eso siento que hay un giro que es demostrable, digamos, a través del análisis de la literatura, que se dio en el año 2003. Pero ¿qué pasó en el año 2003? Se publicó este texto, Manual de Evaluación Neuropsicológica Infantil, de Luis Quintanar y Julia Solovieva. Entonces resulta que coincide con la publicación de este libro, donde se presentan los instrumentos de evaluación, coincide con que se empiece a trabajar más con niños que con adultos, más con población sin lesión cerebral que población con lesión cerebral, eh, y que se empiece a trabajar con la categoría de factor neuropsicológico. Pero, pues como tres coincidencias son poco, pues mejor que sean cuatro, ¿sí? Y estas dos gráficas que se parecen mucho, la de arriba es cuando se usó la categoría factor en el análisis, y la de abajo es cuando se utilizaron las pruebas del libro este, ¿sí? Entonces, ¿qué muestra esto? Que hay una coincidencia casi absoluta, solamente hay un trabajo en el que usaron la prueba pero no la analizaron de esa manera, pero de resto lo que se ve es que hay una asociación entre el uso de la categoría
y el uso de los instrumentos, y esa es una señal de alerta de instrumentalización de la práctica clínica. ¿Sí? Es una señal de alerta, nos dice, ojo, pilas, porque puede ser que lo que está pasando es que estamos usando unos instrumentos y que esos instrumentos están determinando todas las otras cosas que nosotros hacemos. Y todo esto, digamos, yo lo presenté públicamente en su momento en la maestría, mis compañeros fueron, eh, otras personas pues no quisieron ir, pero yo, digamos, lo presenté públicamente. Esto lo señalo porque, digamos, como les decía al comienzo, yo creo profundamente en que hay una neuropsicología que se puede fundamentar en los trabajos de Vygotsky y Luria, muy interesante, muy pertinente, y que pues cuando uno cree en algo, pues uno tiene que poder examinarlo minuciosamente, como lo de el buen juez por su casa empieza, o sea, ese era un refrán que se utilizaba en una de las tareas de allá. Entonces, allí, digamos, había una coincidencia con lo que pasaba en 2003 y que quiero, digamos, que vinculen con este cambio de definición y esta desconexión, digamos, de Luria. Eh, este fue un esquema que hice eh, porque quería como visualizar el nivel de traslape, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los que utilizan el concepto, los que utilizaron las pruebas y los que utilizaron los factores como categoría de análisis. Y si ustedes ven, todos los que utilizaron el factor como categoría de análisis emplearon las pruebas, ¿sí? 19 emplearon las pruebas y a ellos 18 utilizaron el factor como categoría de análisis. Y, pues decir, ustedes pueden ir y revisar esos trabajos y darse cuenta de cómo era que se estaba dando esa racionalidad. Pero bien, en términos de la definición, estos son los 8 artículos de Quintanar y Solovieva en ese periodo que utilizaban una definición de factor y que tenían una referencia. Y la definición es muy similar, es lo que está aquí, digamos, en negrilla. El resultado del trabajo de zonas cerebrales que se incluyen en sistemas funcionales, Korsakova, Mikatze y Balashova. El resultado del trabajo de una zona o un conjunto de zonas, Mikatze y Korsakova 94. El trabajo específico que realiza una zona cerebral. Esperen un momentico que... Ya. Una zona cerebral. Es que me salió un aviso y se me corrió todo. Pero ya, he vuelto. Quintanar y Solovieva, es decir, cita a ellos mismos. Aquí otra vez Mikatze y Korsakova, Mikatze, Korsakova y Balashova, Luria por acá, que son, digamos, como los más antiguos. Pero a medida que avanzaba, y sobre todo después del año 2003, ¿sí? Pues ya las alusiones a Luria son más tangenciales y se centran más en Mikatze y Korsakova. Eh, Resulta que pues yo fui y le dije al doctor Quintana, doctor, mire, es que hay un texto de Korsakov, Mikatze y Balashova del 97 en ruso y ahí está la definición que ustedes utilizan, ¿será que usted de pronto lo tiene y me lo presta? Y pues el doctor Quintana muy amablemente le sacó una fotocopia y me lo regaló. Entonces yo tuve la posibilidad de ir y buscar donde aparecía la definición de factor, pues que estaba en ruso, y pues intentar, digamos, una definición. Y eso me permitió ver que la definición de Mikatze era mucho más amplia, ¿sí? No era el resultado específico del trabajo, era el resultado específico, analítico, sintético, del trabajo de estructuras cerebrales que se manifiesta en el plano psíquico en forma de cierta, es decir, había más elementos. Y lo que se estaba planteando era como una versión eh, recortada de la definición. Finalmente, ¿eso a qué me llevó? Que ni por el lado de Quintanar 94, ni por el lado de Quintanar y Solovia 2003, había una definición que uno pudiera rastrear, porque Korsakova, Mikatze y Balashova definen, pero es su definición, o sea, ellos no están diciendo, Luria dijo, están diciendo, mire, factor se entiende esto, ¿sí? Y no estaban tomando toda la definición, sino que estaban seleccionando, digamos, una parte, cosa que tampoco se hacía explícita. En todo ese material, entonces yo encontré como dos tipos de definiciones que coincidían con los diferentes momentos, el momento antes de 2003 y después de 2003. Antes de 2003, definido en términos de consecuencia primaria, de defecto primario, había 5 definiciones, y después del 2003, pues aquí hay 20, 24, 25 definiciones
alrededor de la idea de el trabajo específico, la función propia, el resultado del trabajo, el trabajo específico y demás, que ustedes pueden vincular con el texto de Quintanar del 94 y con el texto de Mikatze-Korsakov y Balashova del 94 también, del 97, perdón. Esas eran las dos definiciones. Entonces, ¿a qué llegué, digamos, de esto? Uno, que para Quintanar y Solovieva, en ese momento el factor neuropsicológico era un concepto primordial, o sea, era todo. La unidad de análisis, el objetivo de la evaluación, la categoría diagnóstica, la base de los instrumentos, sobre todo a partir del año 2003. Que la definición que ellos ofrecían era esta, es el resultado del trabajo de zonas cerebrales altamente especializadas y que la referencia principal era un texto de Korsakov, Mikatze y Balashova, que en sus diferentes textos proponían entre 7 y 12 factores, haciendo alusión a que 7 los había propuesto Luria y los otros 5 otros autores seguidores de Luria, y entonces los mostraban en mapas cerebrales y en tablas. Y como lo mencioné hace un rato, que a pesar de eso no había una sola referencia textual de Luria definiendo el concepto de factor, ¿sí? Esa, digamos, fue la conclusión a la que llegué, además de las otras que ustedes se pueden haber dado cuenta que mencioné, pero que no voy a retomar. Y con eso pasé, digamos, ya al estudio que me interesaba. Es decir, este era como el calentamiento, como decir, dejemos esto claro, cuál es la posición que tienen ellos y luego pasemos a ver si Luria, digamos, coincide o si es distinto, si está proponiendo otra cosa. Y las preguntas eran estas que aparecían allí. Bien, aquí este era bueno, entonces, el factor en la obra neuropsicológica de Luria. Esa tablita que ustedes ven allí, que se pueden imaginar cuánto tiempo me costó construirla, incluye todos los textos incluidos en la revisión que tenían el término factor en alguna parte, ¿sí? Aquí aparece el número dentro de mi base de datos, el año de la publicación, el original en ruso y en el otro idioma, ¿sí? En español o en inglés, la N era para inglés, el tipo de texto, si era libro, si era capítulo, si era artículo, el título, y aquí aparece las veces en las que la palabra está presente. Cuando aparece una X es porque la palabra se usa de una manera general, es decir, está diciendo factores sociales, factores ambientales y demás. Y con un chulito cuando lo está utilizando en el contexto, digamos, propiamente neuropsicológico, aquí aparece referida a la cantidad de veces y pues el total de veces que aparece allí. Con eso, digamos, en mente, con ese panorama, decía, listo, ¿utilizó o no utilizó el concepto factor neuropsicológico? Y lo que encontré es que Luria habla de, pues la mayoría de las veces la palabra factor aparece sola, pero cuando aparece acompañada de un término que la califica, entonces aparecía factor fisiológico, psicofisiológico, fisiopatológico, neurofisiológico, neuropsicológico y psicológico. Y como ustedes ven, pues realmente no es la de factor neuropsicológico la que más esté presente. Y el hecho de que él haya utilizado estas distintas planteamientos, pues muestra que no estaba tratando de acuñar un término, ¿sí? La idea de que es fisiológico o psicofisiológico, fisiopatológico, neuropsicológico, son formas de denominar a lo mismo, pero no era, digamos, un término formal como tal, y ahí sí, digamos, es una propuesta más de los seguidores de Luria que del propio Luria. Ahora, sobre el origen del concepto, varios autores, sobre todo Homskaya, señala que aparece por primera vez en Cerebro y Lenguaje, ¿sí? En el famoso afasia traumática, que de hecho fue la tesis para el doctorado en medicina de Luria. Y en el prólogo a la edición en español aparece esta referencia. Dice, me propuse aportar algunos nuevos enfoques a este importante capítulo de la ciencia, tratando de identificar los factores básicos subyacentes a los trastornos verbales asociados con lesiones diferentemente localizadas en la corteza cerebral humana. Eso de los factores básicos subyacentes va a ser una idea, digamos, va a ser la idea central de cómo propone Luria el asunto en este texto de afasia traumática.
Entonces, esta es una alusión, aquí aparecen Kurt Goldstein y Hughley Jackson, ¿sí? Dos destacadísimos neurólogos, el primero alemán y el segundo inglés. Y aquí, digamos, hay dos citas de Luria haciendo referencia a ellos que me va a permitir leer. Dice, actualmente se acepta que al analizar los resultados de las lesiones cerebrales, deberíamos hablar no de la localización de las funciones, sino de la localización de los síntomas. Esta concepción, que fue defendida con tanto ahínco por Goldstein, fue formulada originalmente por Jackson, que era el que decía que localizar la lesión que desorganiza la función no equivale a localizar la función. Y luego retoma y dice, hace 40 años Goldstein, en 1925, introdujo la idea de que el análisis clínico de una lesión debía darse por terminado cuando es posible, en primer lugar, determinar el trastorno básico, con esa expresión en alemán que aparece allí, que resulta directamente de la lesión, y en segundo lugar, explicar todos los síntomas secundarios en términos del trastorno básico, más la reorganización compensatoria de las funciones realizadas por las restantes áreas del cerebro. Y ahí Luria está haciendo un reconocimiento, digamos, a Goldstein de lo que él, junto luego con los planteamientos de Vygotsky, pues va a plantear como análisis sindrómico. Eh, Como dato curioso, les puedo contar que tengo el texto de Goldstein de 1925 en alemán y gracias a Google y su traductor, pues pude, digamos, leer un poco cuál era el contexto de la enunciación de lo del trastorno básico y pues tiene que ver justamente con el análisis clínico. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre el origen del concepto? La palabra factor aparece cuando se habla del análisis clínico y guarda relación con el carácter sistémico de las alteraciones. Eso se deriva de los principios de estructura sistémica y localización dinámica de las funciones psicológicas superiores, que hacen parte pues de las tesis primordiales de la teoría de la localización dinámica de Luria. La idea de que existen alteraciones primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? De que cuando se hace el análisis uno lo que tiene que es tomar de todo eso que se presenta, de todas las manifestaciones clínicas, construir la estructura psicológica del defecto. ¿Qué es primario? ¿Qué es secundario? ¿Qué es producto del esfuerzo del sistema por hacer las cosas de otra manera, pero que genera errores? Eso, digamos, es un análisis o una propuesta de análisis que a mí me resulta maravillosa. Este principio de investigación, este reconocimiento de esos diferentes tipos de síntomas, es lo que luego va a tomar forma como análisis sindrómico. Y es en el contexto del análisis sindrómico, no en el de la teoría de la localización dinámica, sino en el contexto del análisis sindrómico donde el término factor tiene sentido. ¿Sí? Y tiene sentido en términos de esta idea de factor básico o como, digamos, el mismo Luria lo va a plantear desde un inicio como el defecto primario. ¿Sí? Eh, Cuando estaba buscando las definiciones, ustedes ven que aquí dice, bueno, no sé qué tan grande lo estén viendo, pero dice factor o defecto primario y en las otras es o factor, o sea que aparece primero la palabra y luego aparece la palabra factor entre comillas. Y entonces aparecen las dos grandes ideas, ¿sí? Las dos grandes usos de la palabra y era entender factor como defecto primario en el contexto clínico y factor como componente, ¿sí? Como componente, como eslabón de la actividad. Y ahí hay un problema si uno pretende trasladar la idea de defecto primario a la idea de eslabón o componente, porque las lesiones no son discretas. Las lesiones no dañan exactamente. Es como si uno le tira una bola de bolos a un teclado y uno dice que se dañó una letra, ¿sí? Se dañó más de una letra y algunas letras que parecen que están bien también las golpeó y otras quedaron más o menos. El carácter, digamos, de la neurodinámica de la lesión es mucho más compleja. Pero había un juego, digamos, en el lenguaje al que haré referencia más adelante, que lleva, digamos, a esa confusión y que conduce a que seguidores de Luria, unos se alineen hacia que el factor es un eslabón y otros digan que un eslabón, digamos, del funcionamiento normal, y otros digan que el factor es la causa de un conjunto de síntomas. Pero en ninguno de los textos de la revisión
aparece el factor presentado como un concepto o como un término especializado o como algo que se acuñe, ni con una definición, digamos, explícita. Que él diga, yo, mire, el factor es tal cosa, lo entiendo de esta manera, es importante por tal. No, ¿sí? De los otros conceptos sí. Bueno, aquí están, digamos, todas las referencias. Luego hice, digamos, un esquema como un intento de vincular las diferentes expresiones. Son dos, aquí solamente estoy mostrando uno, pues el más común, y era que en los diferentes textos, la forma en la que más se usa la palabra es como defecto básico, ¿sí? Como, como ustedes ven allí, factor básico subyacente, factor causal, factor responsable, factor que determina, factor fundamental, factor que sirve de base, que está en la base, que forma la base, factor común, factor primario, ¿sí? En el contexto de la clínica, no en el contexto de la teoría. El uso que hace de la palabra factor como componente es marginal, es con la palabra factor entre paréntesis, es tratando de hacer una alusión al análisis factorial estadístico que hacían los norteamericanos. Ni siquiera en el texto, el único texto de Luria, que en el título aparece la palabra factor, que se llama Factores y formas de afasia, de 1964, que fue un texto que él preparó para un coloquio que iba a haber en, creo que en Holanda, ¿sí? Y finalmente él no pudo ir y lo envía. La publicación es muy bella porque está el texto de Luria sobre factores y formas de afasia y están los textos de muy destacados neuropsicólogos europeos del momento haciendo los comentarios y los planteamientos al artículo de Luria. Pero incluso en ese texto no utiliza la palabra factor de una manera específica. Utiliza más las expresiones defecto primario y mecanismo fisiológico, o sea, como mecanismo fisiológico subyacente a los defectos, como se ve aquí. ¿Sí? El mecanismo fisiológico subyacente a estos defectos por mucho tiempo ha sido oscuro, ha sido desconocido. ¿Sí? De eso es de lo que está hablando. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué implica? Pues básicamente que no estamos hablando de un conjunto discreto de 7, 8, 12 o 15 componentes de la estructura normal psicológica de la actividad, sino que estamos hablando de cómo en el análisis clínico yo identifico aquello que me permite explicar las manifestaciones sintomáticas. Y por eso lo plantea de forma abierta. Esa por lo menos es la lectura que yo hago y los invito, digamos, a hacer las de ustedes. Sobre los factores, ¿sí? Entonces, listo. Dicen, Luria propone estos 7. Luria propone esos 7 factores cuando habla del análisis de las afasias, pero no habla de esos factores cuando estudia las alteraciones de la memoria, ni cuando habla de las alteraciones de la función frontal, ¿sí? Luria no se circunscribe a ellos. Y es muy interesante, de hecho, un dato curioso es que las referencias de Quintanar y Solovieva a la obra de Luria son muy, muy discretas, ¿sí? El cerebro en acción, las funciones corticales, uno de los tomos de El cerebro humano y los procesos psíquicos, pero realmente no, o sea, y si ustedes examinan en nuestro contexto, y sobre eso volveré al final, que prometo que ya está cerca, eh, si uno dice, vení, nosotros qué es lo que leemos de Luria, entonces uno se da cuenta que la mayoría de la gente lee como lo mismo, el mismo libro, las funciones corticales, y de las funciones corticales lee los mismos capítulos, que es el capítulo donde están las evaluaciones. Si ustedes tienen su libro de las funciones corticales y no lo han hecho, los invito a que finalizada la conferencia o en el momento en que ustedes quieran, lean el epílogo, que tiene 6 páginas, donde Luria dice todo lo que no incluyó, ¿sí? Donde dice, mire, aquí no estamos teniendo en cuenta el hemisferio derecho y tampoco estamos teniendo en cuenta las lesiones tumorales y tampoco estamos teniendo en cuenta tal cosa, pero también dejamos por fuera las tareas cuyo significado topográfico no es muy claro, pero que son muy importantes. Lean ese, ¿sí? Y también les recomiendo leer la introducción de la sección 1 y de la sección 3, que son las partes quizá más valiosas de ese libro y que en los planes curriculares de lectura no se incluyen.
Y así, o sea, hoy en día casi que los únicos libros que ustedes pueden comprar de Luria son Las funciones corticales, El cerebro en acción y El hombre con el mundo fragmentado y La mente del demónico. Comprar los otros hay que comprarlos de segunda, en librerías, pues. Yo compré uno eh, en una librería de segunda en Nueva York. No fui a Nueva York, lo compré por internet, pero de todas maneras me emocionó mucho el día que llegó porque me hizo darme cuenta que en ruso había dos volúmenes de El cerebro humano y los procesos psíquicos y que uno de ellos está en inglés y el otro de ellos está en español. Pero mucha gente piensa que es el mismo libro. Yo me di cuenta de eso porque estaba buscando un capítulo que aparecía referenciado en inglés y lo busqué muchas veces en mi libro en español y no lo encontré y no entendía. Hasta que hice bien la tarea y pues terminé comprando el libro y el capítulo es una joya. Eh, entonces, Luria no utiliza una nomenclatura estándar ni pretende hacerlo. Obviamente hay unos factores eh, que se reiteran, ¿sí? Pero por ejemplo, el de la inercia patológica cuando habla de lesiones frontales, y alguien podría decir, no, pero es que inercia patológica es regulación y control. O sea, no. Inercia patológica, es un nivel de descripción distinta, ¿sí? Y uno puede decir, no, pero es que ahí estaba, porque cuando yo estaba diciendo regulación y control, realmente estaba diciendo, entre otras cosas, inercia patológica. O sea, no. Y en los textos sobre la memoria habla de la igualación de la excitabilidad de las huellas, de las distintas formas de interferencia y de otras cosas, ¿sí? Yo tengo una tabla, sino que es muy larga y no la puse aquí, donde están todas las expresiones que utilizó Luria en los textos que yo revisé para referirse a alguna causa básica, a algún defecto primario, ¿sí? Y digamos son bastantes amplios. En ninguna parte encontré algo que sugiriera que la cuestión de los factores estuviera definida como un sistema cerrado de una cantidad X de factores, ¿sí? Sino que junto con lo anterior es parte del análisis clínico, es lo que uno va a encontrar, es cuando uno va a decir cuál es la base de esta alteración y que eso no es una categoría discreta preestablecida. Justamente porque las dinámicas mismas de las lesiones pueden ser realmente muy complejas. El lugar del factor en la propuesta teórico-metodológica. Eh, la revisión, ¿a qué me lleva a mí? A que el término factor aparece cuando se habla de investigación clínica, ¿sí? Korsakov, Mikatz y Balashova en su texto del 97 sugieren que quizá es un constructo metodológico, es decir, es algo que hay que encontrar, no es un punto de partida, no es una categoría que yo ya sé, ¿sí? 7, 12, 15, y entonces que voy a ver cuál de estas es, ¿sí? Sino que es el resultado del análisis dinámico de poder decir aquí lo que está ocurriendo es esto es lo que está pasando. Y que eh, no debería trasladarse al contexto de la teoría de manera transparente, de manera directa, como si fuese un componente de la función, ¿sí? Y ahí, digamos, hay aspectos de la teoría de la actividad o de la discusión que ustedes puedan tener con los modelos, digamos, cognitivos, de si piensan en términos de módulos o si piensan en términos de qué tipo de procesamiento, pero siento que hay un error y una confusión en convertir a los factores en una serie de categorías discretas como componentes básicos de lo normal, ¿sí? Dice, es una constante que Luria se valga de la palabra factor para sugerir que el análisis sindrómico es una forma cualitativa, singular y psicológica de hacer un análisis que permita avanzar en la identificación de la estructura y la comprensión de la dinámica de las formas complejas de actividad específicamente humana. ¿Esto qué quiere decir? Que en la época en la que Luria está publicando eso, lo que, digamos, el boom que había en Occidente, sobre todo en el mundo anglosajón, principalmente en los Estados Unidos, era de proponer la estructura de la actividad o la estructura, digamos, de la mente o de la cognición, como ustedes la quieran llamar,
a punta de análisis factoriales, lo cual, digamos, tiene una limitación que está atravesada por el instrumento y las definiciones operacionales, pero eh, ellos decían eso, o sea, aquí encontramos por una matriz de correlaciones y demás, encontramos tres factores y les ponemos unos nombres y esos son los factores porque eso correlacionó. Luria decía, mire, yo puedo apuntarle al mismo objetivo, es decir, tratar de encontrar la estructura de la actividad y lo puedo hacer a partir del análisis clínico. Porque cada vez que un paciente tiene una dificultad y yo entiendo de manera concreta el mecanismo psicológico y fisiológico, si quieren, que subyace a la alteración, entonces comprendo mejor la estructura de esa actividad, comprendo mejor eso cómo funciona. Como cuando, no sé si alguna vez han visto o les ha pasado el error de escribir una palabra como desarrollo, una palabra que tiene una letra que se repite y repetir la letra que no es. Es decir, en lugar de escribir desarrollo, escribir desarrollo con doble O, ¿sí? Cuando uno comete ese error, entonces lo que uno se da cuenta es que son dos comandos distintos, uno que dice repetir y otro que selecciona la letra, ¿sí? Entonces, los errores dicen cosas, los errores permiten hacer evidente la estructura de una determinada actividad, considerando además que puede haber patrones idiosincráticos, es decir, que puede haber errores que corresponden a estrategias propias de un individuo, no solamente, digamos, de la cultura o del cerebro, sino que pueden ser patrones muy específicos. Entonces, uno de los puntos de quiebre tiene que ver con ese coqueteo, con la idea de factor estadístico, factor, digamos, de análisis factorial, para Luria decir, nosotros hacemos lo mismo, nosotros podemos trabajar así, pero de una manera más cualitativa, más concreta y más profunda, con una mejor conceptualización psicológica, pues porque él tenía serios reparos sobre la naturaleza psicológica de las tareas empleadas para hacer los análisis factoriales. Esta es una discusión eh, que está abierta, ¿sí? Una de las cosas que descubrí, aquí digamos estoy con Tatiana Jutina, con el profesor Mikatze, la profesora Korsakova, con la profesora Glossman, y estos son Mikatze y Korsakova, los de Mikatze, Korsakova y Balashova. Y el profesor Mikatze, una persona muy gentil conmigo, eh, me envió en el 2014 un artículo, justo yo había terminado mi trabajo y lo había enviado a México, y me di cuenta que Mikatze había publicado un artículo que se llamaba Significado de los conceptos factor neuropsicológico y síndrome en el contexto del método de análisis sindrómico de Luria. Entonces le escribí y le dije pues que me gustaría mucho leer su artículo. Me dijo que él no lo tenía porque la revista es en papel y se tomó la molestia de que una vez le llegó su copia, lo escaneó y me lo envió. Y no solamente me envió ese, sino que me envió varios de los textos que ustedes ven allí que muestran que hay una amplia discusión entre este grupo, digamos, de estudiantes de Luria y de estudiantes de Luria sobre el concepto, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de revisar algunos de estos textos, todos están en ruso y son de una circulación muy escasa, y ahí, digamos, me sorprendía que Quintanar y Solovieva no hubieran, digamos, traducido o hecho referencia o comentado o invitado, digamos, a estas personas que ellos conocen a tener esa discusión sobre el concepto de factor. Eso, digamos, a mí me pareció un poco triste. Pero el lado positivo es que hay una literatura para los que estén interesados en la discusión. Yo pienso que es una discusión que es necesario hacer, a pesar de que para mí el concepto factor no es el concepto central, pero la discusión nos permitiría dirigir la atención hacia el concepto central, poder reconocer que las propuestas lurianas pueden entrar en diálogo con las teorías, digamos, contemporáneas sobre el funcionamiento cerebral o sobre la organización psicológica. Y entrar en diálogo quiere decir un diálogo crítico, es decir, poder reconocer cuáles son las diferencias de fondo, poder reconocer cuáles son las evidencias experimentales
irrefutables, pero cuya interpretación es discutible, ¿sí? Y eso, digamos, siento yo que fortalecería enormemente el desarrollo de una neuropsicología desde la perspectiva de Luria. Así pues, eh, mi invitación es a reconocer que la obra de Luria es como poco conocida, o sea, se estudia poco, o sea, la gente habla mucho, pero estudia más bien poquito. Una de las cosas que me di cuenta es lo que aparece en este gráfico, ¿sí? Arriba tenemos textos de Luria en ruso, los azules son textos de psicología y los rojos son de neuropsicología. Y ustedes ven que en inglés, ¿sí? Toda la primera parte de la obra pues no es conocida. Este cosito en rojo es afasia traumática, pero sí son conocidos los textos sobre neuropsicología, más que el trabajo psicológico. Y que ocurrió muchas veces que los lectores del Luria neuropsicológico no eran los mismos lectores del Luria psicólogo. Eso, en muchos casos, como en el caso de Christensen, desnaturalizó la propuesta clínica que hacía Luria y pues que mucha gente llegara a la conclusión de que Luria era localizacionista y que no sé qué decir, que no se entendiera realmente qué es lo que estaba proponiendo. Hay que leer al Luria psicólogo para poder entender el Luria neuropsicólogo, porque de hecho la denominación que ellos utilizaban era análisis clínico psicológico del sujeto en el contexto de la neurología, ¿sí? Es el análisis clínico y por eso, junto con unos amigos, hace más de 10 años creamos un grupo que se llama la Cátedra Panamericana en Clínica Neuropsicológica. Les envío un saludo a todos ellos, que espero estén allí o escuchen la conferencia en diferido, porque es la clínica la que hay que poder, digamos, reposicionar, reivindicar de cierta manera, aunque a veces esa palabra no es bien recibida, pero es muy precisa. Hay cosas de la propuesta clínica de Luria que son absolutamente vigentes, que son muy fecundas, que son muy interesantes y que no, digamos, pueden sobrevivir al debate, al fuerte debate académico contemporáneo, ¿sí? No es que uno diga, no, encerrémoslas y no hablemos con nadie porque es que si no se nos cae. O sea, no, ¿sí? Y por eso les digo, hay un Luria, como esta foto, una foto súper desconocida de Luria. Asimismo, hay una gran cantidad de textos de Luria que no se conocen, pero que están. Es decir, todo lo que ustedes ven allí es una captura de pantalla de un artículo que yo tengo sobre Luria. Estos son textos psicológicos, ahí como anécdota, la introducción a la traducción al ruso de Más allá del principio de placer de Freud, escrita por Vygotsky y por Luria, es un texto realmente fascinante. Estos, digamos, sobre desarrollo y estos textos sobre neuropsicología. Hay un texto que no lo puse aquí que se llama Luria por Luria, ¿sí? Es un texto en el que Luria describe en qué consiste su propuesta. De hecho, aquí lo tengo un poquito más adelante. Esta es una carta que él le envió a Douglas Bowden, ¿sí? En el que le dice, este es mi credo, ¿sí? Él le dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la neuropsicología que usted hace? Y entonces él le escribe, dice, metaprincipios de la neuropsicología de Luria. Y ahí están, ¿sí? Y él dice, el objetivo básico de la neuropsicología no es ni una pura descripción, ni una reducción directa al asunto fisiológico, sino una cuidadosa cualificación psicológica del síntoma. Esto es, distinguir el factor subyacente y entonces hacer una descripción del resultado sistémico de la destrucción o la eliminación de este factor. De forma que esto es la manera real en la que se hace diagnóstico neuropsicológico de la lesión cerebral. Ese es el punto 6, ¿sí? Este es el texto de Luria por Luria. Es decir, existen documentos cortos, además, pues porque no son los grandes libros, documentos cortos, donde Luria dice, mire, más o menos lo que yo hago es esto, como en este que dice, mi aproximación a la neuropsicología se puede resumir así, ¿sí? La obra de Luria es una cosa extraordinaria. Ya lo decía Karl Pribram. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Luria, pero ignorarlo, no. ¿Sí? Yo siento que hoy en día una persona que haga
neuropsicología debería, como parte de su formación, acercarse al trabajo de Luria y Vygotsky en materia de neuropsicología y ver de qué forma le enriquece, ¿sí? De qué forma le enriquece eh, su perspectiva sobre lo que hacemos, ¿sí? Nosotros, y esto lo digo muy respetuosamente, para mí el trabajo clínico no es hacer perfiles cognitivos, ¿sí? El trabajo clínico consiste en poder comprender de qué manera una lesión cerebral impactó la vida de una persona y de sus seres queridos. Y a partir de esa comprensión, poder hacerle ofertas, propuestas que les permitan eh, continuar la vida, ¿sí? Que les permitan superar el escollo. Sé que está de moda el término, pero lo voy a usar adecuadamente, que sería pues poder hacer un acto resiliente, ¿sí? Poder continuar el desarrollo, porque Cyrulnik define, eh, cuando habla de la resiliencia, dice que el desarrollo sea detenido y que el acto resiliente permite que el desarrollo continúe. En este caso es cómo la gente puede continuar la vida y yo siento que una de las cosas más bellas que tenemos la oportunidad de hacer los psicólogos es contribuir a que personas que por diferentes razones han tenido un menoscabo de sus recursos neurales y han visto, digamos, se han visto enfrentados a la imposibilidad de desarrollar su vida cotidiana, que lo puedan volver a hacer. Esa cosa, eso no tiene precio. Eso es una de las cosas más maravillosas que puede uno hacer en esta vida y es a lo que yo los invito siendo clínicos. Este texto es bellísimo, no me voy a referir a él, lo he hecho en otras charlas. Eh, es un texto que Luria escribe, lo envía y muere antes de que salga publicado, en donde compara la aproximación norteamericana y la aproximación soviética. Es bellísimo y es clarísimo, ¿sí? De en qué consiste el trabajo cualitativo en clínica neuropsicológica cuando dice cada análisis de paciente es un experimento dinámico teóricamente fundamentado. O sea, eso uno puede dar una clase, una conferencia completa a partir de esa expresión. Bueno, pues esto era lo que tenía por compartir con ustedes el día de hoy. Pues muchas gracias. Voy a ver cómo logro salir de aquí para ver si todavía están ahí y ver sus comentarios y demás. Eh, yo debo decirles, o sea, lamento mucho no poder pasar porque no sé cómo hacerlo a la cámara, ¿sí? Esperen, lo voy a dejar allí, en esa. Em, Porque si quisiera, digamos, que me vieran em, la emoción, es decir, para mí pues es difícil incluso, o sea, tengo un nudo en la garganta, así pues como el ojo aguado, por eso me voy a tomar una pausita. Bien. Em, para mí este es el cierre de un ciclo, ¿sí? Esta mañana dije, pues no falta el que se pregunte, ay, pero ¿y entonces Quintanar y Soloviev en qué andan ahora? Me leí un artículo esta mañana de 2021 y están en las mismas, ¿sí? Eh, pero como lo sugería en alguno de mis comentarios, yo soy una persona que procura, digamos, no albergar odio en el corazón, em, ni ser, digamos, rencoroso. Con esta charla, con este evento público que queda grabado, yo libero. Me libero de
Se me quedó el agua. Bueno, pues esto era así, pues como con el corazón abierto. Me libero de esta prisión. Esta es mi primera, mi primera conferencia como maestro. Y pues han sido muchos años. Yo le decía a mi esposa que yo entendía a los que ganan una etapa en el Tour de Francia, cómo se pueden a llorar cuando cruzan la meta. Y por eso, digamos, estoy agradecido con toda la gente que me ha acompañado en este tiempo, que ha creído, es decir, que creyó cuando les dije, mira, no me quisieron aprobar la tesis, que creyeron en mí. Eh, yo debo decirles con gusto que no pienso volver a referirme a Quintanar y Soloviova. Ya ellos verán, harán su vida. Eh, su trabajo, digamos, es muy fácil de escrutar y yo invito a que quienes les gusta lo que hacen o quienes no, pues revisen y busquen y miren. Es muy simpático, pues ya hay como teoría de la conspiración, es lo último la última referencia que voy a hacer. Eh, pero casualmente después del año 2015, cuando rechazaron mi trabajo, empezaron a dejar de utilizar el concepto de factor, lo cual yo quiero sentir como un logro del trabajo. No han cambiado su práctica clínica, pero en el artículo que leía hoy decía, eh, decían, nosotros hemos propuesto usar el término mecanismo cerebral cortical o subcortical en lugar de la palabra factor y ponen un poco de referencias que realmente no corresponden a eso, pero como les digo, yo creo en que hay que hacer o sea, yo creo que vale la pena construir una neuropsicología clínica, y lo que voy a decir va a parecer redundante, clínica, cualitativa, luriana, en el sentido que he explicado de a qué se refiere lo luriano. Em, Estoy convencido al punto de que quisiera hacer mis estudios doctorales sobre eso, sobre cómo fundamentar una aproximación clínica cualitativa en neuropsicología sin entrar a pelear con que hay otras perspectivas, sino poder reconocer que cada uno tiene un propósito específico. Eso es como lo que no se ha entendido, ¿sí? Para mí un ejemplo muy claro es las, em, las evaluaciones transquirúrgicas. Las evaluaciones transquirúrgicas obedecen a una lógica, a una racionalidad y están bien. Eh, y se requieren ciertas tareas y tienen que tener ciertas características y se requiere eh, un patrón de localización y todo eso está bien, pero esa no es la única, ni la única forma ni la única función. Yo siento que si los neuropsicólogos nos unimos a trabajar más, a querer, a tener, digamos, una amplitud, una apertura como la tenía Luria, a escuchar, a leer, a ser muy respetuoso de lo que otras perspectivas plantean, yo creo que podríamos avanzar mucho en términos eh, de lo que podemos hacer por las personas, que es lo que yo creo que es lo más importante. O sea, para mí lo más importante son los pacientes. Y se los digo así, eh, con la voz quebrada y todo. O sea, y eso también lo planteaba Luria. Es que es la vida de una persona, no un concepto, no una abstracción estadística, no una diferencia estadísticamente significativa. Ahí hay otros problemas. Hay gente que quiere saber para qué sirve cada pedacito del cerebro. Pues eso está muy bien.
¿sí? A mí lo que me interesa es aportar elementos conceptuales y metodológicos que permitan que una persona que se ha visto en la situación de un menoscabo de sus recursos pueda continuar con su desarrollo y su vida. Eso es todo. No pretendo, digamos, nada más, que digamos eso de por sí ya es bastante. Eh, pregunta Jesús Martínez, Guillermo, eh, o sea, el análisis sindrómico es muy importante. Hay muchos textos. Luego, digamos, como no alcanzaba a contestar todo aquí, yo luego miro las preguntas, les contesto, me escriben ahí por el chat de Facebook. Yo tengo digamos, el sueño de escribir un libro sobre el análisis sindrómico, pero hay textos de Mikatze sobre el análisis sindrómico, hay textos de Yuri Sinchenko eh, sobre la metodología del análisis sindrómico, o sea, textos muy bien fundamentados. Un texto de Luria y Artemieva con toda la fundamentación matemática, digamos, de por qué podría ser equivalente al análisis factorial. Hay uno, digamos, desde la fenomenología y pues, digamos, desde fundamentos epistemológicos de una aproximación cualitativa. Es decir, sí hay cosas para leer, sí hay temas para discutir, sí hay trabajo para hacer, pero no podemos jugar, digamos, a que es una cuestión pues de lado y lado, es decir, ni de unos decir que es que, como si quisiéramos recrear la Guerra Fría, ¿sí? O sea, no. Luria yo creo que fue uno de los mayores transgresores de la cortina de hierro, ¿sí? En términos de filtrar cosas, de tratar de que en Occidente conocieran cosas que había al lado de acá, de traer para la Unión Soviética en su momento otras voces y otras ideas. Pero bueno, o sea, esta última parte ya es pura emoción, ¿sí? Porque como les digo, me siento libre, me siento tranquilo. Espero que les haya gustado el trabajo. La tesis está en el repositorio digital de la UAP. Em, pues todos me pueden contactar por aquí, por el chat de Facebook. Eh, mm, Obviamente tengo un correo que es a.r.luria, ¿sí? a.r.luria@gmail. Ese es el correo que uso para los asuntos de la Cátedra Panamericana. Ahí también me pueden escribir preguntándome por bibliografía y tal. Hay un neuropsicólogo eh, cubano con el que eh, me contacté por internet, pues, que es Hansel, que está haciendo un trabajo muy bonito de recopilación de materiales y demás, y que la idea es que cada vez se conozca mucho más la obra de Luria. Espero ofrecer cursos abiertos, es decir, eh, pues debo decir que necesito alguna fuente de financiación, ¿sí? Así que posiblemente sean con costo, pero quiero ofrecer cursos como de introducción, más que de introducción en el sentido de la orillita, sino de cómo meterse en la obra de Luria, de leer en conjunto diferentes artículos, como ir construyendo algo así de manera, digamos, muy independiente y demás. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron y a las 54 personas que todavía están. Les mando un abrazo enorme. Créanme que ha sido muy importante para mí este evento, muy significativo. Los que me ven en conferencias así dirán, pero el profe Walter siempre termina llorando. Y es verdad. eh, la- la- los que estuvieron allí se habrán dado cuenta cuándo fue la otra. Les agradezco mucho, realmente valoro mucho su, su, su compañía, ¿sí? Pues ya debo finalizar la transmisión, pero los llevo en mi corazón. Voy a leer ahora atentamente cada uno de los comentarios que hicieron. Les agradezco mucho por eso. Un abrazo y hasta la próxima.